¿Cuál diría que es el país más alérgico del mundo? Es una pregunta curiosa y por supuesto no hay una sola respuesta, pero ¿y si le dijera que la población de uno en particular está siendo cada vez más alérgica? Y todo por un error de hace más de 70 años. Japón suele ser visto como un país de tecnología avanzada, paisajes impecables y una estrecha relación con la naturaleza. Sin embargo, detrás de esa imagen existe un problema silencioso que afecta a casi la mitad de su población. La llamada fiebre del heno o rinitis alérgica se ha convertido en una auténtica crisis nacional. Aproximadamente el 43% de los japoneses presenta síntomas moderados o graves, una proporción mucho mayor que la registrada en países como Estados Unidos o el Reino Unido, y aunque hoy el cambio climático está empeorando la situación, para entender el origen debemos viajar a la reconstrucción del país tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Tras la victoria de los aliados, el país enfrentó uno de los momentos más difíciles de su historia. Ciudades enteras quedaron destruidas por los bombardeos, la economía colapsó y el país necesitaba reconstruirse prácticamente desde cero. Pero hay otro problema menos conocido. Durante los años de guerra, la escasez de petróleo y otros combustibles obligó a explotar intensamente los bosques. La madera se convirtió en un recurso estratégico. Servía para calentar hogares, alimentar industrias e incluso apoyar el esfuerzo bélico. Y aunque quemar los bosques les permitió sobrevivir durante uno de los periodos más oscuros de su historia, el resultado fue devastador. Muchas de las montañas que rodeaban grandes centros urbanos como Tokio, Osaka y Kobe quedaron casi completamente desforestadas. Donde antes había espesos bosques, ahora predominaban laderas desnudas y vulnerables. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Sin árboles que sujetaran el suelo con sus raíces, aumentó el riesgo de erosión, inundaciones y deslizamientos de tierra, poniendo en peligro a las comunidades cercanas. Ante ese panorama, el gobierno japonés tomó una decisión que parecía lógica y urgente: lanzar una campaña masiva de reforestación con el objetivo de recuperar rápidamente la cobertura vegetal, estabilizar las montañas y garantizar un suministro constante de madera para impulsar la reconstrucción del país. Los historiadores aún debaten si los dirigentes japoneses actuaron con ignorancia o eran conscientes de lo que estaban por hacer y consideraron que era un mal necesario. Lo cierto es que las consecuencias de su error cobran la salud respiratoria de millones de japoneses aún hoy. Pero antes de saber qué fue lo que hicieron, vamos a entender qué es lo que sufren los japoneses. La fiebre del heno, pese a su nombre, no tiene relación con el heno ni con la fiebre. Se trata de una reacción exagerada del sistema inmunológico frente a partículas que normalmente son inofensivas y respiramos. La mayoría de ocasiones esas partículas son polen, como el que liberan ciertas plantas y árboles. Cuando una persona alérgica inhala ese polen, su organismo lo interpreta por error como una amenaza de la que hay que defenderse. Entonces libera sustancias como la histamina para defenderse, provocando síntomas que muchos conocen bien: estornudos constantes, congestión nasal, ojos rojos y llorosos, picazón en la garganta e incluso una intensa sensación de cansancio. En los casos más severos, las molestias pueden afectar el sueño, disminuir la capacidad de concentración e incluso agravar enfermedades respiratorias como el asma. Ha pasado en más de una ocasión que un paseo por el parque termina en una visita de emergencia al hospital. Ahora, que casi el 50% de un país sufra esta alergia es hablar de un número muy alto, lo que nos lleva de vuelta a nuestra historia. Ante la urgencia de reforestar el país, las autoridades japonesas decidieron plantar millones de árboles de solo dos especies: el cedro japonés Osugi y el ciprés japonés Oinoki, principalmente porque crecían rápido y producían madera útil para la reconstrucción. Hayan sido conscientes de los riesgos o no, lo cierto es que sembrar estas especies nativas no era un problema en sí mismo, pero la cantidad era desproporcionada. Décadas después, aquellos árboles alcanzaron su madurez, y con ella llegó un fenómeno inesperado. Comenzaron a liberar cantidades gigantescas de polen extremadamente ligero, capaz de viajar largas distancias impulsado por el viento. El sugi y el hinogi generan bastante polen, y ahora Japón tenía miles de hectáreas de bosques conformados solo por esos dos. Año tras año, primavera tras primavera, algunas imágenes muestran verdaderas nubes amarillentas elevándose desde los bosques. Muchos creen que se trata de humo o incendios forestales, pero en realidad lo que se observa son miles de millones de diminutos granos de polen liberados al mismo tiempo por extensos bosques de cedros y cipreses. Cuando el viento sopla o una ráfaga sacude las copas de los árboles, ese polen se desprende en masa y forma auténticas columnas que se desplazan por el aire, como si fueran una nube de polvo. El problema es que esas partículas son tan ligeras que pueden recorrer kilómetros hasta llegar a las zonas urbanas.
Ciudades densamente pobladas como Tokio, Osaka o Kobe terminan cubiertas por una capa invisible que millones de personas respiran sin darse cuenta. Para quienes padecen alergia, la consecuencia es inmediata. Ataques de estornudos, congestión nasal persistente, ojos rojos y llorosos, picazón intensa en la garganta e incluso dificultades para respirar. Muchas personas también experimentan fatiga, dolores de cabeza y problemas para dormir, lo que afecta su rendimiento en el trabajo o en la escuela. Por eso, durante la temporada alta de polen, el uso de mascarillas y medicamentos antialérgicos se convierte en parte de la rutina diaria de buena parte de la población japonesa. Para muchos, salir de casa sin protección es tan impensable como hacerlo bajo una fuerte tormenta. Y no debemos olvidar que las alergias no solo afectan la salud, también tienen enormes consecuencias económicas. Las pérdidas por ausentismo laboral, reducción de productividad y menor actividad comercial se calculan en alrededor de 1.600 millones de dólares diarios durante los momentos más intensos de la temporada de polen. Incluso investigadores japoneses han desarrollado nuevas terapias de inmunización y han experimentado con alimentos modificados genéticamente para reducir las reacciones alérgicas y por ende las bajas laborales. Todo esto demuestra hasta qué punto el problema dejó de ser una simple molestia estacional para convertirse en un desafío nacional. Además, el gobierno japonés declaró las alergias como un problema social y anunció un plan de largo plazo. El objetivo es reducir un 50% la cantidad de polen en aproximadamente 3 décadas. Para lograrlo, busca disminuir gradualmente las plantaciones de cedros y cipreses responsables de la mayor parte de las emisiones y reemplazarlas por bosques más diversos. Sin embargo, el reto es gigantesco, ya que los bosques cubren cerca del 68% del territorio japonés y alrededor de una quinta parte del país está ocupada precisamente por esas plantaciones creadas tras la guerra. No basta con talarlas, también deben evitar la erosión del suelo, proteger la biodiversidad y mantener la captura de carbono necesaria para cumplir las metas climáticas. Eliminar demasiados árboles demasiado rápido podría afectar esa capacidad y generar otros problemas ambientales. Por eso los expertos defienden una transición cuidadosa, sustituir progresivamente los bosques envejecidos por ecosistemas más diversos y saludables que sigan capturando carbono pero produzcan mucho menos polen, cosa que ya se ha hecho y logrado en ciudades como Kobe. Allí las autoridades comenzaron a transformar antiguas plantaciones en bosques naturales de hoja ancha. Con el paso de los años han reaparecido ranas, insectos poco comunes, tejones y numerosas especies que prácticamente habían desaparecido de estas zonas. La biodiversidad aumenta y al mismo tiempo disminuye la dependencia de los monocultivos que generan enormes cantidades de polen. Sin embargo, aunque el origen está en la reforestación del siglo pasado, hoy el cambio climático añade un nuevo ingrediente. Las temperaturas más altas hacen que la primavera llegue antes y que la temporada de liberación de polen comience cada vez con mayor anticipación. Además, las condiciones meteorológicas favorecen la dispersión de esas partículas por amplias zonas urbanas. Esto significa que muchas personas permanecen expuestas durante más tiempo y con concentraciones mayores que hace apenas unas décadas. En otras palabras, un problema heredado del pasado está siendo amplificado por uno de los mayores desafíos ambientales del presente. Solo el tiempo dirá si Japón logra esta transición sin generar un gran daño. Pero la historia nos deja una enseñanza importante. Un proyecto pensado para reconstruir un país devastado terminó afectando a millones de personas generaciones más tarde. Y es que al decidir sobre la naturaleza no debemos considerar cuál es la respuesta más fácil, sino la más responsable para nuestro futuro.